Buenos días. Hoy vengo con historias de un buen hombre. Os voy a contar un poco lo que es ser un buen hombre para mí. Primero, para ser buen hombre no hay que hacer ningún mal, está claro, a nadie. Aunque haya que castigar a alguien, un buen hombre le da primero unos avisos, intenta hablar y dialogar con esa persona antes de tomar ciertas actuaciones, ciertas acciones. Bien. Un buen hombre en general también es perverso. ¿Por qué? Porque al ser bueno es tomado un poco por tonto. Entonces estallan. Llegan un día cuando aguantan y un día estalla al máximo. Y de esas situaciones anteriores, previas, el buen hombre aprende, coge experiencia, entonces no suele meterse él con alguien, pero va haciendo provocaciones para que la otra persona, cuando hace cosas malas, estalle la otra persona antes y que se meta con él. Así suelen comportarse la mayoría de los buenos hombres. Y claro está, según mi teoría, mi modo de pensar. Y cuando discuten, no insultan, no falta el respeto, pero claro, está diciendo su posición clara, lo que le molesta, lo que le afecta. Un buen hombre no es tonto, también tiene medios, aunque deje pasar ciertas cosas, no es por falta de conocimiento o porque haya engaño y que, sino simplemente porque es buena persona y deja pasar esas cosas en la medida de lo posible. Bien, ahora os voy a contar, algunas historias si me acuerdo de buenos hombres. Una vez, un hombre tenía un hijo que iba vigilando a la gente cuando le robaban los cultivos y pilló a un ladrón. Y ese buen hombre, cuando pilló al ladrón, su hijo lo pilló, digamos, y él al día siguiente le dio al ladrón sacos de legumbres y cosas. Y esa fue la lección impresionante que he visto. Otra historia de buen hombre. Había un hombre que tenía hijos y un día se ha ido al hospital como 2 semanas y era la época de cultivar y de trabajar la tierra. Y otros chicos, que esos son los buenos hombres en este caso, otros chicos jóvenes se pusieron a trabajar la tierra y decían al hijo del hombre, decían, si hubieras venido mañana y no nos hubieras pillado aquí trabajando, ¿qué hubieras pensado? ¿Que lo hizo Dios, que trabajó la tierra Dios? ¿Le hubieras dado gracias a Dios? Esa era otra historia. Y otra historia de buen hombre es que tenía un vecino, siempre le ponía en peligro de algún modo, siempre hacía cosas. Y estos dos vecinos se intentaban llevar bien, pero estaba escondido y vigilaba a uno de ellos, uno al otro. Y hacían todo tipo de chulerías entre ellos, pero uno hacia el otro. Entonces,
El buen hombre un día, cuando discutía con el otro, le dijo, para provocar de algún modo, para que se alejaran un poco unos de otros y que se notara que ya no querían una relación de vecinos y así. Y le dijo uno al otro, ¿ves que han venido? Le daban de comer a tus perros y le hizo una foto al que le daba de comer a través de la valla. Y pasando un tiempo, le dijo que pidió a aquel hombre y lo mintió que él vivía ahí. Pero le dijo al vecino que lo que mintió al otro en esa situación tensa para evitar un conflicto, porque había una discusión fuerte entre los dos, qué le importa y tal, porque cuando pilló al que le daba de comer a los perros a través de la valla, este se metió al vecino, digamos, y, y cuando al que le estaba pillado, pues se metieron ahí en un conflicto fuerte. Entonces, este buen hombre, pues cayó en la mentira. Y le dijo al otro que sí, que yo vivo aquí. ¿Por qué le das de comer? No le des de comer a través de la valla. Porque ya se sabe que se tiran venenos y cosas así. Y el buen hombre le contó al vecino que le mintió al otro que vivía ahí. Para que si hay esas situaciones futuras, cuando le tenga que decir la verdad, que el otro no se fíe. Y el buen hombre va a decir la verdad y el otro no se lo va a creer. Porque ya lo tiene preparado para que le pueda decir la verdad. Pero el buen hombre suele mentir muy ocasionalmente, muy de vez en cuando, y por evitar conflictos o para protegerse. Un buen hombre no miente por mentir. Un buen hombre miente para salvarse y en situaciones raras de peligro, de cosas y para evitar un daño mayor y cosas así. Y eso quería decir de la historia, la tercera historia del buen hombre. Hay muchos buenos hombres, muchas situaciones. Un buen hombre, otra historia. Hace muchas veces el bien a alguien. Hace como 30 veces y solo le pide un favor de vez en cuando a la persona que ayuda, pero no le va a decir que le hizo el bien. O sea, como se hace el mal a escondidas, a espaldas, el buen hombre hace el bien a espaldas. Hace el bien y no le va a decir, pero le hace 30 veces, si es posible, un montón de veces bien. Y no va a decir. Y solo le pide de vez en cuando a la persona a la que le hizo el bien, le pide algún favor, no como compensa, sino como modo de relación. Pero hay personas tan buenas que hacen el bien a espaldas y no va a decir nada. Pero claro, hay personas que hacen el bien y luego lo reprochan a la persona. Dice, ¿cómo has podido hacerme eso? Y también hay personas buenas, claro está, que se equivocan, que piensan que buscan el bien y luego resulta que han dañado a esa persona. Esas situaciones se dan también. Bien, otra historia del bien. Una vez había un chico que viajó a una ciudad de playa y se iba a visitar a alguien y cuando se acercó de la ciudad se metió para ver cómo se levantaba el sol sobre el mar y se metió un poco cerca de la playa donde había pescadores para ver a los pescadores y para ver el sol cómo se levantaba a primera hora de la mañana, esos minutos del sol cuando se levanta. Y cuando todos los pescadores se daban marcha atrás, pues este hombre se equivocó y se ha ido a hacer el círculo, o sea, dar la vuelta con el coche y se metió más en la arena. No se dio cuenta que unos metros más adelante ya empezaba la arena fina. Ya estaba metida la máquina para limpiar la arena y para hacerla así, no sé cómo decirlo ahora. Y cuando intentó salir de ahí con el coche,
Y cuando vino otro buen hombre y sí le tiró una cuerda y lo trajeron de ahí. Pero había mucha gente que grababa y se estaba mirando y daba lecciones, pone las alfombras, pone tal. Y había uno buen hombre entre todos que sacó los cables y trajo el coche y lo remolcó. Bien, otro buen hombre, cuando ve situaciones, ayuda o hace el bien o tal, pero claro, siempre tiene que buscar, un buen hombre tiene que buscar no dañar y pensar si realmente esa persona o el hecho que él hace trae el bien, o sea, trae algo, una mejora. Bien, y una última historia, porque ahora que voy pensando, pues se me ocurren más historias. Otra historia. Hubo un buen hombre, que había una nevada aquí en Madrid. Y en la nevada ayudó a más de 60 personas. Los acercó lo máximo posible al lado de su casa, lo máximo posible que se podía acercar a la gente. Y luego resulta que necesitó, hasta que estaba exhausto, y necesitó 2 veces la ayuda porque exageró tanto en hacer el bien que llegó hasta que él mismo necesitó de otros en 2 ocasiones, en 2 situaciones. Hay que saber parar también, pero hay gente que son héroes. Hacen el bien hasta que pierde la vida. Bien, otra historia más y ya voy a cerrar el vídeo. Se me ocurre de una persona que por salvar a otros invirtió, ese era lo más. Era policía y invirtió un coche